Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, Prisa Sagari, ya lo sabes. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejar en la caja de los comentarios tu comentario, buenos o malos. Así vean 2 minutos de el programa cuenta. Y si dejan comentarios, pues de todas maneras cuentan y se les agradece. Porque a veces no saben, yo creo que cómo funciona la plataforma. Pero bueno, hoy te tengo un programa que va a ir dividido en 2 partes. Porque esto se trata y te lo explico más o menos de esta manera. Es una entrevista que le realizó nuestro boleto consentido Michael Sala con lo que respecta a Peter Moon y los libros que se han sacado de Radu Sinamar, que Peter Moon se ha encargado de traducirlos, que tienen datitos lo suficientemente interesantes y son cosas que pasaron en Rumania, que yo creo que siguen pasando en Rumania, que nuestro país vecino de arriba se está encargando o se encargó de esconder esta información, porque pues ya saben que hay cosas que no quieren que se sigan sabiendo, pero pues yo creo que ya llegó el tiempo de que mucha gente se va a empezar a dar cuenta, y sobre todo la gente que nos está siguiendo, que es lo suficientemente inteligente, que tiene una mente abierta y que no es una persona que siga una secta de lo que yo le diga y que me crea todo lo que yo le vengo a decir, pero sí le vengo a platicar estas entrevistas en español porque me parece información muy relevante. Además que los libros existen, los puedes comprar. Lamentablemente yo te lo he dicho que yo no he encontrado estos libros ahora sí que en español. Por lo tanto, pues te voy a ir platicando del primer libro, porque pues sí es muchísima información para tenerlo en un solo capítulo, digamos, para que entiendas de qué va uno de los libros y no te hagas bolas con el segundo libro. Así es que lo vamos a ir tocando por partes, y que creo que es interesante lo que te voy a mencionar. Y son datos que yo me quedé wow, que pues en algún momento, digo, yo sí tengo planeado conseguir estos libros para leerlos a la brevedad posible, para enterarme del libro que vamos a hablar. Y estamos entrando, yo creo que aquí ya en el 4.º libro de Radu Sinamar, y que Peter Moon lo tradujo, que se llama El Pergamino Secreto, que ya les había comentado cómo fue que lo consiguieron y todo, y que la diosa azul y que el monte, y que se lo dieron a Radu para que lo tradujera. Y entonces este libro lo que contiene es información de, digamos, entrecomillado, su aventura, más 5 puntos que vienen dentro de este libro. Y no son 5 puntos de monólogo, hay que decirlo así. Pero bueno, ¿cómo comienza esto? Este libro del Pergamino Secreto nos abre con un texto donde Radu Sinamar, pues él nos habla de una diosa azul o un ser intraterreno llamado Michande o Mikande o whatever, el cual le dio ese documento a traducir. ¿Cómo fue que llegó Radu y quiénes lo acompañaban? Y esto fue hacia las montañas de los Himalayas. Dicen que ahí hubo un portal que los teletransportó hasta donde llegaron. Y fue facilitado por circunstancias milagrosas. Lo que trae este pergamino pues es importante más que todo para las tradiciones budistas. El Rinpoche, que fue fundador del budismo actual, esos manuscritos estaban escritos por sus secretarias, porque ellas como que al recibir esto tuvieron que sacar como copias
por estas secretarias o asistentes que iban traduciendo lo que venía ahí. Estas traducciones se fueron depositando en varias partes del planeta. Y bueno, pues había una emergencia de distribuir esto, sobre todo con mayores eventos que supuestamente pasarían en la Tierra. Lo que se trataba este documento y que diera pues luz verde de lo que podría ocurrir con la Tierra. Lo que comenta Peter aquí es que uno de sus amigos era cercano a este lugar de Woodstock y que dice que había leído el documento. Este documento dice que en terminologías no sabe si se llamaba terma, y bueno, lo que empieza a explicar en terminologías es que terma es la persona que recibe el manuscrito y el tertón es la persona que va obteniendo este manuscrito y van haciendo con él pues lo que hay que hacerse. Y entonces Radu era quien tenía el manuscrito. Lo que dice Peter es que dice, yo me encargué de traducirlo al inglés. Cuando leyó el manuscrito, dice, y fue muy significativo para la tradición budista, y arregló un encuentro con Peter y con el lama que lo citó a él en Woodstock. Su nombre también pues era Rinpoche, o su título, porque yo les he dicho que estos monjes budistas tienen el título de Rinpoche. Y bueno, dice, es común encontrar en el Tíbet el título de Rinpoche. Y dice, de este señor, viejecitino lama, dice, pues ya iba a cumplir 93 años. Dice, y me acompañó para que me encontrara con el jefazo de jefazos, ¿no? Mientras muchas personas estaban esperando a que pues lo vieran en ese día que le tocó a él la reunión con el lama. Dice, pues llevaban regalos costosos, dice, y este señor, el lama, no pudo ver a todos, dice, pero bueno, a mí me tocó la buena suerte de que me viera a mí. Y dice, y sobre todo, pues yo encajaba en alguna parte porque yo estaba alineado a las tradiciones budistas. Dice Peter que él no se considera ni religioso ni filosófico. Lo que se dedicaba, pues dice, a hacer mi trabajo con el cual estaba alineado y darle autenticidad a ese pergamino, o lo llama el testamento, en términos de la tradición budista. Este documento dice, pues bueno, así como lo obtuvimos en los Himalayas, tenía que regresar a Rumania. Dice, y bueno, era el turno de Radu en hacer su traducción. Dice que después se lo mandaron a Estados Unidos para que él participara en un programa sobre la visión remota, Radu, que mientras estaban en la traducción de este texto, lo llamaron y le dijeron, Radu, vente para acá. Y así fue como viaja a Estados Unidos y va participando en lo que quieren que haga. Y tiene éxito, y ahí va mostrando que Radu es bueno para esto de la visión remota. Además, que se prueba de que no es una divagación, como se menciona en el libro. El tema de la visión remota dice que se ha tomado como de forma hoy sensacionalista. Y sobre todo hay que decir que pues ya ha sido como abusado este término, ya ha sido mal usado, y también hay gente pues que vende cursitos pedorros y que bueno, la gente le entra a eso, pero realmente no sabe cómo es que esta visión remota es llevada en las tradiciones tibetanas y no lo llaman como nosotros lo conocemos, visión remota.
Los tibetanos han estado metidos desde tiempos, definitivamente en la historia desde hace mucho tiempo. Y dice que hay mucha gente que ha escuchado sobre esto, que está conectado con la CIA o cualquier organización usando técnicas de ciencia o cienciología, pero no tiene que ver nada con la secta esta, y todo esto, pero toma un camino como lo sería en aspectos budistas, y dice, Radu tiene lo suyo, y es un experto en el campo de la visión remota, y esto va abriendo apetito o apeto, digamos, para el cuarto libro, y dice, es una especie de drama entre los rumanos y nuestro país vecino de arriba con respecto a este programa. Cuando tiene que regresar y que lo sueltan de acá arriba hacia Rumania a Radu, dentro de este programa se suponía que se iba a encontrar con este doctor Lee, que es un doctor en lo paranormal, y que en programas anteriores hablamos de este doctorcito chino, y fue el mentor de Radu y también de una persona llamada Cesar Brad, y era el director del departamento 0. Dice que era una especie de administrador Cesar Brad, mientras que él estaba creciendo, y luego se dieron cuenta que el doctor Xian estaba ahí solamente por el bienestar de la China Roja. Esto fue en un programa de intercambio con Rumania, y dice, bueno, a decir verdad, era un tibetano de closet. Se oía como ahora sabemos que algunos de la mano caída son closeteros, así me sonó. Pero bueno, dice, y era un lama. Y entonces le revela a Radu el nombre de Ripa Sundi, y va ayudando a Radu a traducir este manuscrito que le dieron en los Himalayas, y bueno, dijeron, está chido. Y dice, él puede leer lo antiguo y puede leer lo que va del tibetano y tiene buenas aptitudes. El manuscrito fue escrito 400 años antes de Cristo. El idioma pues era diferente, pero dice, lo leía. Lo pudo traducir porque hablaba tibetano e inglés, pero Radu no. Radu habla inglés y rumano, pero no habla tibetano, ni su asistente. Y entonces describen a una bonita Xin Li, y también dice, hablaba inglés. Dice que también pues le escribió Radu a Peter para los que no hablaban rumano, y dice, solo inglés. Dice, curioso era el caso. Dice, pero a mí me toca que, ¿qué creen? El pergamino que originalmente estaba en tibetano lo traducen al inglés. Radu lo traduce al rumano, y del rumano Radu me lo manda y yo vuelvo a hacer la traducción en inglés. Así fue como pasó todo el asunto para sacar este manuscrito. Y dice, al mismo tiempo que aparece este manuscrito, curiosamente en la Antártica hay como una especie de deshielo donde aparece una antenota, y pues se empieza a especular que abajo de esa antenota hay una base. Eso es lo que pone en manifiesto. Y bueno, lo que dice que los tibetanos hay que venirlos observando. Dice, y parece que estamos en similitud con el Vaticano. Compara a los tibetanos con el Vaticano. Y ahorita te voy a decir por qué. Y esto es con respecto al texto que se tradujo y cómo se descubrió el texto.
También Peter Moon nos hace comentarios sobre que ahí, también entre amistades, conoció a un gran sanador. Y allá, ¿saben dónde? En el monte Shasta, que se llamaba Dennis Adams, y que él había trabajado para el Vaticano como exorcista. Dice, era este señor muy dotado. Dice, les voy a decir que era completamente hermafrodita, que tenía partes femeninas y pues le echaron tijeretazo ahí. Y dice, era un trauma que tenía por tener estas partes femeninas, también teniendo las masculinas. Y dice, y Dennis tenía su contacto con Dios. Dice, para mí este cuate era alguien muy interesante. Dice, tenía un alto nivel como sanador y exorcista. Era también parte del sacerdocio católico. Dice, trabajó en el Vaticano con una asignación especial y se le permitió por el Papa Pablo, pero no especifica si era Juan Pablo II o que Pablo, porque nunca habla en teoría de qué época nos está hablando cuando sucede, que yo infiero que pudo haber sido el Papa Juan Pablo, y que viera, le dijo, ven para acá, Denis, y le enseñó ahí una especie de manuscrito al carbón, porque eso comentó Denis, y ese manuscrito en carbón estaba escrito por puño y letra de Cristo. Lo que dice aquí, y que yo me quedé también con cara de ¿cómo? Y lo que nos dice Peter, de ser cierto esto, que existe y que toda la humanidad no ha escuchado de tal cosa, pues nos están confirmando que sí existió Jesús, más que tenerlo como mitología o como escritos bíblicos. Y él le aseguró a Denis que lo había visto con sus propios ojos. Dice que Denis no formaba parte de la cuestión administrativa del Vaticano, que estaba ahí por su talento. Y dice, pues sí, como una institución más, lo usaron y bueno, cuando ya no se quiso someter a todo lo que lo mandaban, lo excomulgaron. Y dice, pues, ¿qué hacerle? Denis dice, no era definitivamente, aunque fuera sacerdote, a un monito cilindrero que lo pudieran manipular para sus beneficios. Y lo que sí le dijo, el manuscrito existe. Lo que no le dijo fue qué contenía el manuscrito. Y le aseguró que estaba escrito por las manos de Jesús. Aquí es yo lo que me pregunto y yo les cuestiono. Cuando ustedes escuchan a muchos que se dicen divulgadores, ya está, que están en fracciones dentro de la iglesia o que te ponen una cámara y que te revuelven todo entre Jesús, que Jesús es un extraterrestre y que venía del planeta tal, porque tenemos muchas vertientes a esto. Yo los cuestiono. Realmente a ustedes que han escuchado personas que hablan de que Jesús es un extraterrestre y que tienen ahora contacto según con la Federación Galáctica y que tienen contacto anteriormente con seres benévolos de luz, ángeles y todo esto, ¿por qué no les hablaron de un manuscrito que dejó como prueba y que lo tiene el Vaticano? Digo, porque estos seres deben de saber, también creo yo. Entonces a mí me pareció que me voló la cabeza todo esto. Y bueno, él le preguntó que si lo que había dejado como último escrito Jesús tenía que ver con la tierra o que si habría una catástrofe. Y él le contestó, no, para nada. Pero no le contó, como yo te reitero,
que había dentro de ese escrito. También había un acuerdo con este papa para no soltar prenda, y el cual pues dice: yo honré a este papa, no puedo decir lo que hay. Entonces, si tomamos en cuenta que el Vaticano cuenta con un manuscrito de Jesús al carbón, y también el pergamino que ellos sacaron de los Himalayas, dice: nosotros publicamos un libro al respecto de esto, pero con lo que respecta a Jesús, ¿por qué no lo han dicho? ¿Por qué lo han escondido? Y dice: nosotros no tenemos pruebas reales a como nos tocó con el manuscrito. Dice: esto probaría su contundente existencia o una corroboración. Dice: pero el Vaticano decidió meter carpetazo. Y solamente compartieron toda esta información con personas que tenían cita para ir a constatarlo, cotizadas especiales, y sobre todo a lo que se refiere Peter, es que cualquier religión en especial, y sobre todo también porque no crean que puso al budismo en alto, dice: son estas dos fracciones, se mueven de forma similar. ¿Por qué? Porque tanto Vaticano como el budismo se volvieron instituciones, así es como lo comenta. Y bueno, ¿qué hacerle? Dice, dice también, los budistas tienen tradiciones secretas con su institución, y no enseñan de afuera a gente todo ese conocimiento oculto que tienen. Dice: eso es un hecho y yo se los confirmo. Y dice: ellos a gente de afuera no le enseñan estas tradiciones ocultas. Y dice: pero a mí me vale fritos si me las enseñan o no. Yo no voy por esa institución religiosa. Dice: lo que tiene el budismo, dice, a comparación con el cristianismo, es que tiene más flexibilidad. Dice: no es algo tradicional. La gente tradicionalmente piensa del budismo o del cristianismo como que es una moda que solamente tiene reglamentos. Dice: las palabras que utiliza él como lagunas tal vez no sean las más adecuadas, pero lo que sí les puedo decir es que el budismo es un poco más flexible. Y lo que nosotros pensamos es que negamos todo categóricamente antes de ponernos a pensar. Y de igual modo dice que somos medio contreras los seres humanos, porque aunque negamos todos estos estatutos, pues caemos y las aceptamos. Y que también lo que hacemos a veces es encasillar todo lo que viene con estas tradiciones. Ahora bien, ¿qué más te puedo comentar? Que van hablando poco a poco del pergamino. La traducción que Peter hace, dice, pues es un consejo, lo que nos dan dentro de este pergamino, no que lo tengamos que seguir como ley. Dice, pero creo que es un buen consejo, o le da, como quien dice, un sentido común de interpretaciones, que tiene que ver mucho con lo que es la cuestión vibratoria. Y dice, lo que piensas es lo que obtienes. No sabe qué tanto le interese a la gente, en palabras de Peter, pero lo que comenta es que este pergamino es una tarea que así se le dio a Radu, y entonces el lama escogería a Radu para que él funja como el traductor. Dice, todo lo que yo les comento viene narrado en el libro 2 de Transilvania Moon, que ya habíamos hablado un poco de él. Radu es escogido, se le manda al Tíbet, y lo interesante
es que Radu se asocia con el lama y ahí es donde empieza toda esta historia. Dice, de igual modo les comento que Radu comenzó a trabajar para un departamento llamado Cero, el cual él empezó a trabajar, pero no lo habían adquirido como un miembro oficial, porque pues ellos no tuvieron la capacidad del departamento Cero de encontrar a el lama, sino que el lama contactó a Radu. Y así ellos dos se integran. Radu lleva al lama al departamento Cero y ahí empiezan a trabajar en estas traducciones. Y poco a poquito, como se fue metiendo Radu, lo volvieron miembro de este departamento Cero. Dice Peter, lo que hace el departamento Cero de Rumania es que es una organización de forma militar. Y eso es lo que entiende Peter a lo que le ha explicado Radu. Dice, Radu simplemente, antes de entrar en este mundo, era un artista y un músico. Y que fue llevado para entonces empezar estas misiones, empezar a contar su historia, y lo llevaron también para darle autorización de seguridad desde un flanco izquierdo. O sea, que fuera avalado por alguien que no estuviera metido de forma militar. Así es como comienza la historia de Radu. Y dice, pero bueno, le dieron la traducción, dándole la oportunidad de trabajar con el lama en las oficinas del departamento Cero, y ahí fueron expandiendo ellos dos su propia conciencia de lo que venía en el documento. Dice, eso sí, el tibetano cuenta con un lenguaje lo suficientemente florido. Dice, el lenguaje tibetano es florido a comparación del inglés u otro idioma. Y el libro tanto te cuenta la historia de Radu hasta llegar a la traducción del pergamino que tiene, y nos narra Peter Moon 5 preceptos, y aquí yo te los voy a dar. Precepto número 1, la compasión. Dice, esto se puede identificar con el cristianismo, y hay una fuente que sí viene de la divinidad de compasión en este universo, y necesitamos enlazarnos a esa compasión. Dice, pero bueno, el cristianismo te lo dice, pero también hay cosas malas que se hicieron dentro del precepto del cristianismo, y todo esto se fue por una mala dirección, y así se le dio al cristianismo. Dice, sin embargo, la esencia del cristianismo es enseñar la compasión y el amor. Así es que el pergamino dice que debemos reconocer esa compasión y enlazarnos a la compasión. Dice, número 2, todo lo que somos es el resultado de lo que nosotros hemos pensado. Esto se va inclinando al budismo. Dice, lo que piensas es lo que obtienes. Esto también es representativo del principio de la afinidad cuántica, así lo explica Peter, o la ley de afinidad. Así que cuando pensamos en algo, lo vamos obteniendo. Si pensamos en cuestiones peligrosas, nos vamos a jalar peligro. Si pensamos en amor, vamos a obtener amor. Se llama compenetración cuántica de resonancia. Donde vaya tu mente es donde va a ir canalizada esa energía. Así que si tú quieres ser exitoso, vamos a traer ese éxito. Pero también, si nosotros atraemos las fallas, vamos a hacer una falla como ser humano. Eso, dice,
obviamente que viene en el pergamino, viene de sentido común. La gente lo sabe en ambos casos, la compasión, y la gente puede mejorar en esa dirección. No importa qué tan buenos seamos nosotros, podemos tener muchos mejores pensamientos y ser más compasivos. El número 3 que te habla de esto, la sincronización. No hay coincidencias, que venía escrito en el pergamino, cuando los eventos o experiencias coinciden fuera del balance ordinario de la probabilidad. Esta es una coincidencia significativa y hay una intención detrás. Y claro, hay mucha sincronización, y sobre todo cuando tienes tu librito, este libro en las manos del pergamino, que te va pues a abrir un panorama más amplio. Y dice que también él escribió sobre lo relegado que está esta información, y quién sabe, esta información, yo acotaría aquí a Peter Moon, la ha mal usado para sus propios beneficios, y ahora en las redes está mucho peor, porque sencillamente la dan como si ese conocimiento les fuera pasado a ellos por entidades no humanas para hacerse sentir los maestros de estas filosofías, cuando el pergamino se lo dieron a Radu. Así se los comento. Y bueno, el gobierno también lo ha querido mantener en secrecía. Número 4. La vibración. Todo está conectado por vibración. Además, que en el libro número 5, que hablaré en el próximo programa, y que está escrito por Radu, se habla de cuestiones vibratorias. Cómo vas entrando, y esto se enlaza a entrar a el mundo intraterreno. Chécate nada más. Y todo es por vibración. Si nosotros no estamos en una vibración similar, no se podría interactuar con otras personas y hablar unos con otros si no estamos en una vibración similar. Todos estos libros que escribió Radu Sinamar llevan a eso, a la vibración, a la tierra intraterrena y al Shambhala, que se tiene como mitología. Y dice que si tú obtienes la vibración de Shambhala, y esto va a ser en particular si tú lees el 5º libro, pero te digo, aquí vamos apenas en la primera parte. Y cuando habla sobre algo de vibración que va comenzando y emergiendo, y va emergiendo a través de lo que tú vayas leyendo en ese libro. Y cuando iba traduciendo todo esto, Peter Moon dijo: "Vóytelas. Todo esto es vibración". También, 5º punto y importante, es la voluntad de alinearte a ti mismo y con tu propia alta voluntad, y alinearte acá arriba, que es fuente, la creación o el logos, o como tú quieras llamarle. La voluntad que va a estar contigo hacia arriba va a conectar con esa fuente divina de la creación y está en tu interior. O sea, ningún extraterrestre va a venir a decirte esto, porque esto ya está escrito por Radu Sinamar, y porque él tuvo contacto de forma intraterrena con un ser azul que le pasó este pergamino. Así. Y dice, tú te tienes que alinear básicamente con lo que tú estés haciendo o desempeñando. Tu voluntad va a empezar a elevarse, así como tu yo superior, y
vas a empezar a ver las cosas desde otros aspectos. Dice, estos serían los 5 puntos importantes del contenido de ese libro, que es El pergamino secreto de Peter Moon y Radu Sinamar, para que lo busques y te metas de lleno en ese libro, si te encantan estos temas. Esos 5 preceptos también están ligados a lo que sería el budismo, el cristianismo y hasta el Corán, así lo comenta Peter. Y es un documento, dice que tiene muchísima profundidad, y esto es una clase de preparación para que entonces, cuando termines el libro 4, digas, pues ahora quiero leer el libro 5. Los eventos, dice, del cuarto libro también son muy importantes, porque vuelve a refrendarnos lo que es esta antena que se deshiela y que está en la Antártica. Dice, es de dimensiones enormes. Y dice, imagínense, al mismo tiempo que se deshielaba esto, dice que no son coincidencias, le entregan a Radu este pergamino, como diciendo que hay cosas que están orquestadas. Y dice, ahí se presupone que hay una base. Y a nuestro país vecino de arriba se le agarra embajada porque no sabe de qué se trata. Pero sí se dieron cuenta que había señales desde esa antena y que iban en esta antena que la denomina transceptor, o como mandando ondas, eso dio a entender que iban hacia la luna de Júpiter que se llama Europa, que desde ahí transmiten señales, y esas rebotan a un área de Transilvania y en un área que se llama Monte McKinley, la cual está cerca de lo que es el llamado Triángulo de Alaska, donde dicen que ha pasado cosas extrañas. El libro también se va enfocando a Transilvania, porque ahí hay un lugar y que pues los gringos están muy focalizados en ese punto, en lo que pasa y lo que en ese valle nos va a contar Peter Moon que pasó. Este tiene que ver con un valle y paren oreja porque está muy interesante lo que contó. Y en este valle que visitó Peter Moon pasó algo muy singular. Dice, está aproximadamente a 11.7 kilómetros con curvas y surcos. Este valle se llama el Trono o los Tronos Dorados y tiene una clase de pista de por qué se llama así. Los norteamericanos, cuando se dieron cuenta de lo que pasaba en ese valle, se indignaron muchísimo, porque obviamente ellos lo tomaron como si el Departamento Cero de Rumania lo hubiera escondido. Sin embargo, no fue así. Lo que pasa es que no sabían qué decir al respecto de lo encontrado en ese valle. Y mucha gente no sabe de ese lugar en Transilvania. Menciona a un profesor que estaba haciendo excavaciones llamado Constantino y que dice, si tú le buscas por Transilvania vas a encontrar zonas arqueológicas y sobre todo en ese Valle de los Tronos, dice, tiene una inmersa arqueología y dio a entender que ahí hay cuestiones arqueológicas enterradas de una civilización, pero tú excavas eso, sigues excavando más al fondo y encuentras más cosas de otra civilización, y así como se sigue. Así es como lo da a entender. Además, este señor estaba haciendo excavaciones y dice, esto surgió cuando el comunismo ya se había terminado por allá por Transilvania, y
¿qué creen? Dicen, cuando ya estaban terminando de noche de excavar, es cuando ellos van a dejar su herramienta, la dejan guardada al contratista donde ellos están trabajando, y él y el hijo del contratista curiosamente encontraron una abertura. Dice, dejaron la herramienta y se pusieron a indagar qué había en esa apertura. Y dice, era como una especie de cámara. Y bajaban, y bajaban, y bajaban, y bajaban. Y dice, encontraron algo grandísimo que ellos nunca habían visto. Dice, era como una especie de gran caverna bajo la tierra. Y entonces, dice, yo no tengo entendido, porque Radu me lo contó, si realmente se habían ido a otra dimensión, habían bajado a esa caverna, o era un mundo intraterreno, o ahí estaba un portal. Dice, pues sean peras o son manzanas, dice, ellos tuvieron una experiencia y como que acabaron muy profundo en la tierra intraterrena. Dice, la cuestión era sólida. Dice, no era como una experiencia interdimensional. Así que lo que fueron encontrando fue nada más y menos que oro. Y más oro. Y conforme se iban introduciendo a ese lugar, hilos dorados, cortes de cuarzo impresionantes, y también había cristales de cuarzo hermosos. Lo que dijeron es, ¿qué estamos haciendo aquí? Y esto parece las ruinas de una civilización muy antigua. Pero siguieron caminando hacia lo más profundo y encontraron túneles de puro oro. Si nos fuéramos muy llanos y planos, diríamos oro, ganancia, dinerito. Pero no. Y dice, no es secreto de que en Rumania haya grandes depósitos de oro bajo la tierra. Pero el que encontraron era uno de los más grandes tesoros de Rumania y prácticamente de Transilvania. Y de hecho, quienes quisieron meter las manos fueron las compañías mineras de Canadá. Pero Rumania les metió un manotazo. Los del Valle protestaron para detenerlos y fue protegido el lugar. El oro también fue minería que usaron los romanos, y dice, por ahí bajita la mano son 200 toneladas. Pero lo que le platicó César Brad, pues que apenas había ahí como arañazos en la superficie de tanto oro que había ahí. Así es que quien te haya dicho básicamente que el planeta se está quedando sin oro por lo que han estado sacando los no humanos, eso es mentira, ¿eh? El oro es el mejor conductor para la electricidad, es lo que comenta Peter. También es conductor para tener una superconciencia. Nada tiene que ver con el oro monoatómico. De una vez les comento. Así que eso va elevando la conciencia. Sobre todo los que han visitado ese lugar que tiene bastantísimo oro. Así que cualquiera que vaya a ese lugar tendrá una expansión de conciencia. Para que vean que luego hay mucha mala información de los que dicen que saben de estos temas y que comentan que el oro monoatómico es el que expande la conciencia y le expande la conciencia de los reptiles. Parece que esa construcción nos habla de otra cosa y te voy a seguir contando por qué. Resulta que dice que es una gran experiencia y esas personas entraron a la cueva y se encontraron con una especie de cama de oro. Dice, no precisamente una cama como las que dormimos tú y yo, pero tenía forma de cama y era una especie a la vez de plataforma, que tenían escrituras que estaban talladas en ellas. La escritura es como un rompecabezas.
se tomaron fotografías que tiene el Departamento Cero, las mandaron a universidades, a varias de ellas, para que pudieran transcribir lo que había ahí. Se tradujo como KR, espacio, IO, espacio, y también decía como especie de la palabra salmos. El reto era saber qué carambas estaba escrito ahí, de lo que encontraron ahí tallado, y lo tradujeron como aquí es para siempre el mundo unido. Este tipo de cama dorada, y la impresión que tiene Peter es que esta especie de cámara dorada era un lugar donde las naciones en la antigüedad podrían estar ahí para orar, o también para hacer indulgencias, o donde se practicaba la visión remota. Es lo que él especula, debido a que es una cama de superconciencia que ellos pusieron ahí, o se acostaban ahí para hacer una especie de ritual, o vayan ustedes a saber qué pasaba ahí, debido a que es donde se expandía la conciencia. Pero pues ahí decía también que era aquí y ahora, lo que él saca conclusión de que KR era como denominar a Cronos, que Cronos es el dios del tiempo, Io, que tiene la simbología de la divinidad como de intención, y también hay simbología entre lo que decía Iao o Io, que se identifica con dioses en 3 formas diferentes. Así se puede traducir la palabra de dioses. También podría ser referencia de 10 dimensiones o 10 mundos en los que vivimos, basados en el sistema decimal. Otra palabra que era Samatsu. El traductor lo interpreta de una manera, pero Radu no mencionó esta palabra Samatsu. Samatsu es la traducción de algo denominado el dios patrón de Rumania, o Samoxis, que su traducción es el nombre que trasciende en un dios, el dios patrón de Rumania, y se puede interpretar como la divinidad del tiempo. Samoxis pues está aquí para unir esos mundos, según lo que encontraron en esta cueva. Y también puede ser nombrado, y podemos suponer que se refieren a la 5ª dimensión, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª dimensión, como en conjunto. Ellos unieron cosas de diferentes maneras en estas dimensiones. Dice, es un punto que se pone muy caliente en un centro de un punto. Además, ellos fueron persiguiendo, cuando ya se dieron cuenta de todo esto, pobre profesor Constantino y al contratista, que habían llegado a ese cuarto dorado, con esos tronos también que había de oro, que eran de gente gigante de unos por lo menos 3 metros de altura, y habiendo unos jeroglíficos detrás de ellos, que no están traducidos, pero ellos tienen toda esa diatriba, y es sorprendente que también, dice, no sé si más o menos me recuerdo, pero mencionaron una mesa de oro, un lugar maravilloso, y ahí fue donde se denominó este valle como de tronos dorados. Y bueno, estos tronos dorados los trataron de dar a conocer, y él se siente afortunado de saber esa historia. También hablaron de que dentro de esa como cámara había una fosa elíptica, y que podrías ver a través de esa fosa elíptica dorada como si se viera el universo o viendo el cosmos. Y dice, ahí, dice, se veía un planeta que era naranja con nubes blancas, veías la Tierra y puedes ver lo verde
y esas nubes blancas. Y insiste, se veía un planeta naranja con nubes blancas. Yo me quedé pensando, no creo que haya sido el naranja del planeta Marte. Yo lo que pensé aquí es, ¿y quién te dice que todo lo que se ve ahí no puede ser ese planeta naranja Nibiru? De lo que dices, y chin, a mí me voló la cabeza. Y luego, pues dice, el hijo del contratista se quedó parado así como que viendo a esa cosa cóncava y que pum, vale, que se cae ahí. Fíjense nada más. Y pues bueno, cuando se cae este muchacho, al profesor Constantino le dio terror, retrocedió, tenía miedo, tenía muchas emociones encontradas y bueno, llamó a la seguridad, llegó esa seguridad que la denominó Tate, y Cesar Bratt llegó también porque le alertaron de lo que había pasado, y Bratt lo entrevistó a este profesor Constantino y ahí se dieron cuenta de lo que pasaba. Además, a este doctor Constantin se lo llevaron a Bucarest, desapareció de ahí, fue y se llamaba. Y entonces esto se dio a conocer en el reporte de el departamento 0, fue archivado en un maletín, se metió como top secret y empezó a circular entre las agencias. Y quien se entera también de todo esto fue el Estado Profundo de Rumania, porque también ellos tienen esa fregadera por allá. Al desaparecer el profesor, lo que hizo fue que en ese valle empezaron a llegar camiones de cemento y entonces se les indicó a lo que serían las personas que estaban metidas en este trabajito que ellos mismos cubrieran toda esa caverna para que no se supiera nada de eso. Y pues de hecho los gringos pasaron a enojarse porque esos hallazgos no están en su país, están en Rumania. Y bueno, ahí fue cuando empezó a articular nuestro país vecino de arriba cómo empezar a oscurecer la historia rumana. Y que obviamente si nosotros la oscurecieron también, que este tipo de hallazgos no los conocemos. Si te decimos Transilvania, ¿qué piensas? En el Conde Drácula, en Vlad Tepes, y de ahí no salimos. Y creemos que es un pequeño pueblito que no pasa nada, cuando hay muchos hallazgos ahí. Y dice Peter que también el idioma se oscureció, el alfabeto se oscureció y ha habido muchas personas que fueron desvividas en Rumania. Y pues todo porque hay estas cosas increíbles que él nos viene a platicar. Ellos dijeron que era un protocronismo y que fueron los primeros en explicar lo que pasaba en Rumania. Sobre todo porque pues él salió primero y Radu fue quien sabe también de esta historia. Y pues nada más lo dejaron como un país ahí. Y dice que pues es un gran esfuerzo que se esconda todo esto, tanto de forma sociológica como académica, porque es una historia que no le quisieron dar entrada. Lo que sí encontró Peter Moon en sus viajes es que lo que era mitológicamente ese valle existe y que no es un valle pequeño. Ese valle tiene una dimensión de 11.7 kilómetros de largo y además él fue con una señorita llamada Bonda Osmond y le indicó, quien lo llevaba como de guía de turistas, que también le llegó medio borrachín, le señaló que estaba por ahí, pero cuando regresan al año siguiente, que vendría siendo en 2013, junto con esta señorita, pues
dice, regresé porque él cree mucho en los biorritmos de la Tierra y es cuando suceden eventos muy importantes, pongan ojo a eso. Y dice que era el 10º año del biorritmo y que entonces, dice, yo les comenté que lo de Montauk y lo de Filadelfia pasaron en biorritmos de la Tierra. Y entonces dice, el año que viene, paren oreja, es el año 20 de este biorritmo. Va a haber eventos muy especiales y tenemos que estar sobres con eso, sobre todo a los que sí estamos informando de estas cosas y no estamos desinformando ni diciendo que nos están contactando ni que somos semillas estelares. Basta de tonterías. Esto es lo que está diciendo este cuate porque es un investigador y él está muy conectado con Radu Sinamar y todo lo que le ha pasado y está en esos libros. Ahora bien, le dijo que ahí estaba cuando se reunieron y se encontraba en un hotel que se llamaba Coteso y que ahí está esa cueva, pero jamás la encontraron ni dieron con ella. Y bueno, esta es la primera parte del resumen de lo que trae ese primer libro, y si te interesa el tema y te interesa este libro, y que yo creo que también esto va liado con civilizaciones antiguas y con no humanos que vinieron y poblaron primero, y que te va a volar la mente toda esta información que te estoy diciendo, pues compra el libro, léelo y saca tus propias conclusiones. Yo vine a traerte la primera mitad de la entrevista y para mañana estaremos abarcando qué rollo con la tierra intraterrena, qué tanta mitología es. Así es que por mi parte es todo. Esta fue Princesa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y déjame tu pulgar arriba, reviéntame ese botón de like, no seas mueble. Y déjame en la caja de los comentarios tu comentario. Y de igual manera síguete inscribiendo. Totalmente gratis. Si no te llegan las notificaciones, obviamente se distribuyen en las demás redes sociales. ¿Cómo puedes accesar a ellas? Bájale a la pestañita de cada video que tenemos aquí. Te aparece un Linktree y todas las redes sociales que se están manejando, incluyendo un Patreon, donde hay información que estamos recuperando, que la señorita Google está recuperando de redes desconocidas. Las estoy volviendo a grabar, te las platico lo que yo me he encontrado. Por mi parte es todo y hasta luego.